Vamos a ver el día de hoy la sesión de monitoreo hemodinámico en pacientes hospitalizados con COVID-19. Los objetivos de nuestra sesión van a ser identificar los parámetros clínicos y hemodinámicos a monitorizar en un paciente con COVID-19, analizar las principales recomendaciones en el tratamiento hemodinámico de pacientes con COVID-19 y establecer estrategias de tratamiento en diferentes escenarios clínicos. Los objetivos del monitoreo en estos pacientes va a ser que nosotros podamos obtener de una forma aproximada información acerca del funcionamiento del sistema cardiovascular y por otro lado determinar el grado de perfusión a nivel tisular. Las características hemodinámicas de los pacientes con COVID-19 y que debemos de tomar en consideración a la hora de elegir los tratamientos más adecuados es que la mayoría de ellos van a estar con cierto grado de hipervolemia. La mayoría de ellos van a tener algún grado de hipertensión arterial pulmonar. Muchos van a tener disfunción ventricular derecha debido a la presencia de hipoxia y también se ha visto que tienen eventos que pueden ser microtrombóticos o incluso con tromboembolias pulmonares que pueden ser masivas. Las variables hemodinámicas que nosotros vamos a estar vigilando en estos pacientes pues va a ser la presión arterial, la frecuencia cardíaca, si es posible, la presión venosa central a través de un catéter yugular o subclavio, y ese mismo nos va a permitir evaluar el siguiente parámetro que es la saturación venosa de oxígeno y finalmente la presión arterial media. Por eso es que la recomendación es que cuando ustedes tengan un paciente con sobre todo un paciente en estado crítico, que ya esté con ventilación mecánica, pues es imprescindible que tenga un acceso venoso central para estar vigilando esto. El conjunto de todas estas variables nos va a permitir dilucidar si el paciente tiene datos de hipoperfusión. Ahora, hay datos clínicos que va a presentar el paciente cuando ya tenga datos de hipoperfusión. Uno de ellos va a ser que todo aquel paciente que empiece con oliguria o anuria, en la mayoría de los casos va a ser por hipoperfusión, aunque no debemos de perder de vista que también esto a veces puede deberse a daño renal directamente relacionado por el COVID-19 o también por el uso de nefrotóxicos. El otro va a ser la escala de Pierre-Marmore. Si ustedes ven esta fotografía, podemos nosotros hacer círculos empezando de la rodilla y los podemos graduar del 1 al 5. Cuando nosotros vemos como en las fotografías que el paciente está el moteado o ese líbedo se encuentra hasta lo que es la pierna, pues podremos decir que el paciente está en un grado 5. Generalmente de etapas 3 a las 5 son pacientes que tienen hipoperfusión con tensiones arteriales medias que ya llevan más de 12 horas menores a 65. Otro parámetro es en la misma rodilla colocar el dedo y hacer una compresión de 10 segundos y si el llenado capilar es mayor de 4 segundos, otro dato de hipoperfusión. Si el llenado capilar en el dedo índice es mayor de 2 segundos, otro dato de hipoperfusión o el siguiente es que el paciente esté hipotérmico. ¿Qué otro dato vamos a evaluar en ellos? Algo que se llama índice de choque. Y este índice se saca dividiendo la frecuencia cardíaca que tiene el paciente entre la presión arterial sistólica. Lo normal es de 0.5 a 0.7, pero un índice que sea mayor a 1 nos va a estar hablando de que hay hipoperfusión. Luego tenemos datos gasométricos que nos van a indicar que el paciente tiene hipoperfusión. Uno de ellos va a ser la saturación venosa central de oxígeno y que esto, su valor normal tiene que ser mayor al 65%. El otro puede ser el déficit de base que nos reporta que lo normal es de 2 a -2, pero mientras más negativo sea ese valor, más datos podemos tener de que el paciente tenga hipoperfusión, aunque también no debemos de perder de vista que este valor también puede estar alterado cuando tenemos un paciente que tenga acidosis metabólica de causa renal.
El otro parámetro va a ser la determinación del lactato. El lactato, cuando esté elevado, es un dato muy certero de hipoperfusión tisular, y sobre todo cuando es mayor a 2 milimols por litro. Y otro parámetro que podemos utilizar a partir de las gasometrías es algo que se llama delta de CO2. ¿Cómo vamos a obtener este delta CO2? Lo que yo voy a hacer es que voy a tomar dos gasometrías, una arterial y una venosa. Y después de la presión venosa de CO2, le voy a restar la presión arterial de CO2. Lo normal de este índice es que sea menor de 6. Si tenemos un índice por arriba de esto, otro dato de hipoperfusión. Entonces, cuando nosotros ya determinamos que el paciente, alguno de estos parámetros está alterado, podemos nosotros identificar cuál puede ser el origen de esta situación. Este algoritmo nos dice qué debo de hacer en caso de que tenga una saturación venosa central. Si la tengo menor de 65, voy a ver cómo está la saturación de oxígeno con el oxímetro de pulso. Si esta saturación es menor a 92, entonces esto puede ser debido a que requiero ponerle al paciente mayor concentración de oxígeno. Si la oximetría de pulso me marca que no es menor de 92, entonces tengo que ver cómo está la hemoglobina. Si el valor de hemoglobina es menor de 8 o 7, entonces quiere decir que el transporte es inadecuado y por lo tanto debemos de hemotransfundir. Si el nivel de hemoglobina es adecuado, entonces tenemos que ver cómo está nuestro delta de CO2. Si el delta de CO2, como platicábamos, es mayor de 1, entonces tenemos que optimizar la hemodinamia, ya sea que al paciente le haga falta volumen o tengamos que ponerle aminas para mejorar las resistencias vasculares periféricas. Si el delta de CO2 es menor de 1, aquí está mal el símbolo, entonces quiere decir que el paciente está teniendo altos consumos de oxígeno a nivel periférico, y algunas de esas situaciones pueden ser por la presencia de fiebre, por la presencia de asincronías con el ventilador o pacientes que estén con ansiedad. Luego, si nosotros, este algoritmo nos indicaría qué hacer en caso de que el paciente esté con hipotensión arterial. Entonces aquí tenemos, hay datos clínicos de hipoperfusión y tenemos una presión arterial media menor de 90. Entonces, lo que tenemos que hacer idealmente es valorar cómo está la presión venosa central. Si la presión venosa central es menor de 10, entonces lo que tenemos que ver otra vez es cómo está nuestro delta de CO2. Si el delta de CO2 es mayor a 6, pues entonces lo que nosotros debemos de considerar es que el paciente puede estar con hipovolemia. Pero si nuestro delta de CO2 no es mayor de 6, entonces podemos considerar la adición de vasodilatadores. Eso sería lo que tenemos que hacer. Luego, ya en diferentes escenarios clínicos y tomando en cuenta cuáles son las variables que podemos nosotros medir, si ustedes tienen un paciente con sepsis, que más o menos se presenta en el 30% de los pacientes hospitalizados por COVID, ya sabemos que la definición de sepsis va a ser aquel paciente que tenga la infección más dos o más puntos en la escala de SOFA. Y vamos a decir que un paciente tiene choque séptico cuando tiene sepsis que no responde a volumen, o que tiene un lactato mayor a 2 milimols después de haber restablecido el volumen, o que requiere vasopresores para mantener tensiones arteriales medias por arriba de 65. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos enfrentemos en un escenario de sepsis por COVID-19? Pues vamos primero a evaluar cómo está la presión arterial media. Si es menor de 65, entonces debemos de considerar la administración de cristaloides con precaución, y platicábamos que aquí en estos pacientes ahorita vamos a ver cómo se tiene que optimizar el uso de soluciones. Si a pesar de esto nuestra presión arterial media se mantiene por debajo de 65, entonces en ese momento debemos de iniciar vasopresores. Cada vez hay una tendencia mayor, y más en pacientes con COVID-19, que estas dos medidas tienen que ir
la par. Si nuestro paciente está hipotenso, una regla importante es que debemos de preferir el uso de vasopresores antes que de volumen, por lo que platicábamos de las condiciones hemodinámicas de estos pacientes. Y aquí nuestro primer vasopresor va a ser la noradrenalina. ¿Cómo vamos a utilizar la noradrenalina? La dosis puede ir de 0.05 a 3 microgramos por kilo minuto. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un paciente que ya tiene una dosis de 0.5 microgramos por kilo minuto o más, generalmente no va a tener una buena respuesta y es necesario agregar algún otro vasopresor o considerar el uso de esteroides. Entonces, otra cosa importante, una vez que yo decidí que le voy a iniciar noradrenalina, en 2 minutos máximo tengo que ver cuál fue el cambio en estos pacientes. No debo de dejar pasar más tiempo. Y si se le inicia a punto 2, vamos a poner un ejemplo, pues a punto 3 e irle aumentando gradualmente. Ahora, si ustedes deciden que van a administrar volumen, entonces las reglas son que debemos de preferir el uso de cristaloides sobre coloides. La solución Hartmann sobre la solución salina al 0.9%, porque la solución salina al 0.9% tiende a provocar más acidosis hiperclorémica. Y quizá la dosis inicial, cuando hablamos de una carga, la podemos utilizar en estos pacientes a 3 mililitros por kilogramo de peso. Y si el paciente responde, es decir, que aumente la presión arterial media, pues entonces podremos administrar una segunda carga de 8 mililitros por kilo para 30 minutos. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Si ustedes tuvieran un hombre de 45 años de edad con estos datos clínicos que llega con TEA de 80-50 y tenemos una tensión arterial media de 60, le hacemos el índice de choque y está en 1.3. Entonces, vemos nosotros que en este paciente, si multiplicamos 3 mililitros por 80 kilos, que es lo que pesa, pues serían 240 mililitros que administramos en carga. Y si decidimos administrar noradrenalina, por ejemplo, yo aquí elijo una dosis de 0.2 microgramos kilo minuto, lo multiplico por el peso que son 80 y eso me va a dar 16. Ese 16 lo voy a dividir entre la constante de dilución que es 1.3 y me va a salir 12.6 mililitros por hora. Entonces, si yo lo ajusto a la bomba, pues serían 13 mililitros por hora. Ahora, este 1.3 ¿de dónde sale? De esta dilución. Si yo pongo 2 ampolletas de noradrenalina en 100 mililitros de solución glucosada al 5%, la constante de dilución va a ser 1.3. ¿Cómo hacemos eso? Una ampolleta de noradrenalina trae 4 miligramos. Si yo pongo 2, pues son 8 miligramos. Si eso lo multiplico por 1000, van a ser 8000 microgramos. Divido 8000 entre el volumen de dilución, que son 100 mililitros, y eso lo voy a dividir entre 60. ¿Por qué 60? Porque es lo que trae 1 mililitro de microgotas y de ahí va a salir ese 1.3. Si ustedes modifican el volumen de dilución o la cantidad de noradrenalina, pues obviamente esta constante va a ser diferente. Ahora, respecto al uso de líquidos, es bien importante que no debemos de administrar más de 2.5 litros el primer día, porque eso va a llevar al paciente a un balance positivo y por cada 10% de que nos pasemos de volumen vamos a incrementar la mortalidad del paciente en un 10%. Otra cosa, debemos de descontinuar líquidos de mantenimiento, esto es que no es necesario dejarle una solución de base para cierta cantidad de tiempo. Con la dieta que se le está administrando y con las diluciones que tienen los otros medicamentos es suficiente. Por ello es que en el número 5 debemos de esta dilución de los medicamentos que tenga relajantes musculares, sedantes, antibióticos, debe de ser en la menor cantidad de líquido. Y como les decía, no limitar la nutrición enteral. No hay ningún motivo para dejarles pendiente la dieta a estos pacientes a menos que estén pronados. Y lo que comentábamos del uso de vasopresores de forma temprana. Otro escenario clínico que ustedes pueden tener es un paciente que tenga oliguria. Si el paciente tiene oliguria, entonces aquí con este cuadrito nos dice que debemos de evaluar cómo está la presión venosa central y siempre y cuando tengamos una presión arterial media mayor de 60. Si tiene más de 8, entonces lo que podemos hacer nosotros es darle furosemide 20 miligramos y revaloramos a las 4 horas.
Si el paciente tiene una PVC menor de 4, sin lugar a dudas ese paciente le va a faltar volumen y entonces ahí se recomienda ponerle Ringer lactato o Hartmann 15 mililitros por kilo y eso se lo podemos administrar para una hora y revaloramos si con eso el paciente mejoraron los volúmenes urinarios. Pero si no, podemos esperar hasta 4 horas. Y hay otro reto que se llama prueba de estrés con furosemide, que yo les diría que lo utilizamos con mayor frecuencia. Esto es, le damos al paciente 1 miligramo por kilogramo de peso en bolo y revaloramos a las 2 horas. Si el paciente tuvo una uresis mayor de 200 mililitros, va a ser respondedor a diurético. Pero si no, podemos nosotros, si orinó menos de 200, dar un nuevo bolo de 100 miligramos y otra vez revalorar a las 2 horas. Siempre le va a ir peor a un paciente que no responda a volumen y que esté oligúrico o anúrico que a uno que tiene volúmenes urinarios adecuados. Ahora, si vemos que nuestra creatinina se empieza a elevar y que el paciente empieza con acidosis metabólica refractaria, sobre todo una creatinina mayor de 3 y no está orinando nada el paciente, debemos de considerar en ese momento hablarle al nefrólogo para darle al paciente terapia con hemodiálisis. Idealmente, hemodiálisis de ultrafiltrado lento, pero si no se tienen disponibles, lo único que debemos de vigilar es que el paciente tenga tensiones arteriales medias adecuadas, porque de otra manera no se va a poder sacar líquido ni ultrafiltrar durante la sesión de hemodiálisis. Si en algunos lugares no cuentan con servicio de hemodiálisis, pues otra alternativa, aunque no es lo más adecuado, sería darles diálisis peritoneal y aquí pueden tener la opción de dializar al paciente con catéteres rígidos o con catéteres blandos percutáneos. Habitualmente se les dejan 24 recambios por día y con eso sería suficiente y después revalorar al paciente. Ahora, otro escenario clínico es el paciente con SIRA, que es lo que estamos viendo en mayor cantidad en estos pacientes. Y el SIRA tiene diferentes momentos hemodinámicos que se consideran críticos. En un primer momento, el paciente va a cursar con una vasoconstricción pulmonar hipóxica. Por ello es que estos pacientes requieren oxigenoterapia a altos flujos o a un litraje más de 3, generalmente entre 3 y 5, 3 y 7 litros por minuto, idealmente con bolsas, con mascarilla reservorio, porque esto puede mejorar la cuestión hemodinámica. Si no mejora el paciente, entonces en un segundo momento va a entrar a lo que llamamos tormenta de citocinas, en la cual pues ya va a haber una inflamación mayor, se va a empezar a lesionar el endotelio y eso va a generar una fuga de interleucina, de factor necrosis tumoral que va a ir dañando la membrana alveolar. Entonces, en este caso es cuando pudiera ser de utilidad la metilprednisolona a dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas por 5 días. Si esto sigue, entonces después el paciente desarrolla eventos trombóticos y por eso es importante en estos pacientes mantenerlos con anticoagulación profiláctica o anticoagulación plena. Fundamentalmente en un paciente que ya está con ventilación mecánica, tiene que estar con anticoagulación plena, enoxaparina 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Y si el paciente progresa y no mejora, pues puede desarrollar entonces aquí choque cardiogénico. Todo paciente con SIRA en algún momento puede desarrollar col pulmonale y hay escalas que nos permiten determinar si el paciente empieza con fallo del ventrículo derecho. Entonces, si la causa de la neumonía es SIRA, un punto. Si la presión, si nosotros restamos la presión meseta menos el PIP es mayor de 18, que esto es lo que correspondería a lo que se llama presión de distensión pulmonar o driving pressure, le damos un punto. Si la relación, o sea, la división entre la presión arterial de oxígeno que nos reporta la gasometría entre el FIO2 que le estamos dando al paciente es menor a 150, otro punto. Y si la presión arterial de CO2 se me eleva arriba de 48, otro punto. Entonces, un paciente que tenga dos criterios o más debemos de considerar fuertemente que está cursando con cor pulmonale. Y en ese caso, si el paciente está con ventilación mecánica, son muy importantes las metas de protección pulmonar, que son mantener PCO2 menor de 48, mantener esa presión meseta idealmente en menos de 24, porque en algunos libros van a encontrar que esa presión meseta mientras esté menor de 30 y no hay tanto problema, pero que esté menos de 24 verdaderamente impacta en la mortalidad. Y mantener
la driving pressure o presión de distensión en menos de 13. Vamos a ver un ejemplo de esta situación. Cuando un paciente está con ventilación mecánica va a tener tres tipos de curvas. Una curva que nos va a marcar la presión, que es como la que vemos aquí, otra curva que nos va a marcar el flujo y otra curva que nos va a medir el volumen cuando está el paciente en ventilación por control volumen. Entonces, si nosotros vemos aquí, la rama ascendente es la fase inspiratoria y después hasta aquí va a alcanzar cierta presión máxima. Es decir, si yo le calculo al paciente un volumen tidal, dependiendo del compliance de la extensibilidad del pulmón, va a elevar cierta presión pulmonar. Entonces, esa presión máxima siempre debe de estar en menos de 35. El volumen tidal inicial que debo de calcular de un paciente con SIRA en COVID debe de ser de 6. Si con ese vamos a pensar que tiene el paciente un peso ideal, porque debe de calcularse por peso ideal, y tenemos un peso ideal de 60 kilos, entonces 6 por 6, 36, yo le calculo 360 mililitros de volumen tidal. Si con esos 360 de volumen tidal genero en la vía aérea una presión mayor de 35, tengo que bajar el volumen tidal a 5 mililitros por kilogramo de peso hasta lograr tener estas metas y siempre y cuando que no sea menor de 4, porque si lo bajo más allá menos de 4 puedo provocar atelectasias pulmonares. Entonces, esta es la presión máxima. Después, si yo al ventilador le programo una pausa inspiratoria, me va a hacer la gráfica esta línea por la pausa inspiratoria. Y esto es a lo que le vamos a llamar nosotros presión meseta o presión plató. Esa, como les platicaba, debe de ser menor de 24. Ahora, la otra parte, cuando yo le quito la pausa inspiratoria, porque normalmente no debe de estar con pausa inspiratoria, pues lo otro que vamos a ver después es esta presión de distensión. ¿Cómo voy a sacar la presión de distensión? Lo único que tengo que hacer es de la presión meseta, le voy a restar lo que yo le haya programado de PIP, que en estos pacientes deben de tener idealmente un PIP inicial de 8, dependiendo de los kilos, pero se recomienda a partir de 8 o 10. Y entonces vamos a pensar que si un paciente tuviera una presión meseta de 25 y tenemos un PIB de 10, pues en este caso la presión de distensión sería de 15. No estaría en ese caso en metas de control. Entonces tendríamos que hacer una reducción en el volumen tidal en esos pacientes. Vimos que el paciente está con una acidosis respiratoria, por lo tanto necesitamos barrer CO2. Entonces, este aumento de CO2 puede darse por varias circunstancias, pero una de ellas puede ser si tengo una baja perfusión. Si nuestra perfusión está bien, mi tensión arterial media está adecuada, entonces pues no es problema por eso. Entonces lo que tengo que hacer en este caso es aumentar la frecuencia respiratoria en el paciente. Vean cómo en este caso nuestro paciente tenía una frecuencia respiratoria de 20. Entonces, partiendo de esa situación, ¿cómo puedo ajustar mi frecuencia respiratoria? Lo que tengo que hacer es que la frecuencia respiratoria actual, o sea 20, lo voy a multiplicar por la presión arterial de CO2 que tiene reportada en ese momento el paciente y lo voy a dividir entre la presión arterial de CO2 deseada, a la que yo lo quiero llevar y que yo les diría que tiene que estar entre 40 y 45. Entonces, siguiendo el ejemplo, multiplico 20, que es la frecuencia respiratoria que tenía, por 62, que es la CO2 que me reportaron, y lo voy a dividir entre la deseada. Aquí yo le puse 1240 de esta operación entre 45, me va a dar 27. ¿Qué quiere decir? Que tengo que aumentar la frecuencia respiratoria de este paciente en 27. Y otra estrategia que puedo yo utilizar es aumentar el tiempo inspiratorio. Normalmente el tiempo inspiratorio lo dejamos de 1 a 2, entonces en este caso lo tendremos que dejar de 1 a 3. Otro ejemplo. Aquí tenemos un paciente con un pH de 7.32, PCO2 de 37, un poco baja, una presión arterial de oxígeno de 97, que para un adulto aquí a nivel de la Ciudad de México ya estaría con hiperoxemia. Y vean el bicarbonato, también está bajo, 19.1. Entonces tenemos un paciente con una acidosis metabólica leve y que está con hiperoxemia y SIRA moderado. ¿Por qué SIRA moderado? Porque vean cómo está la relación entre la presión arterial de oxígeno y FiO2 que tenía que 60 y me va a dar 162. Si ustedes dividen este 97
Entre este 60.6, porque lo pasamos a decimales, nos daría 161, que es lo que corresponde aquí a 162. Y después, para saber cuánto le tengo que bajar de FiO2 al ventilador con esta gasometría, lo único que tengo que hacer es dividir la presión arterial ideal de oxígeno, que habitualmente va a ser 70, y lo voy a dividir entre 162, el que es el índice de Kirby, y me va a dar 0.43. Este 0.43 lo multiplico por 100 y me va a dar 43%. Eso quiere decir que para este paciente tendría que bajarle la FiO2 a 43 para quitarle la hiperoxemia que tiene. Otra cosa, entonces debemos de ser muy cautos con la PIB porque siempre se habla de que los pacientes con SIRA deben de manejarse con PIBs altas, pero ¿qué tan altas? Lo ideal es que debe de estar entre 8 y 15. Si ustedes le dejan un PIB mayor de 15, si bien puede hacer que mejore la oxigenación, pero eso no va a redituar en que disminuya la mortalidad. Y vean esta imagen de este alveolo. Si yo lo tengo el capilar pulmonar con un PIB muy elevado, entonces sobredistiendo el alveolo y colapso el capilar, de tal manera que voy a tener alveolos ventilados, pero no van a estar bien perfundidos y entonces aquí se va a estar creando espacio muerto. Entonces eso es muy importante y no va a haber un intercambio de oxígeno adecuado y por el contrario voy a hacer que todavía ese CO2 se me eleve más. Entonces, y a nivel cardíaco, si yo lo tengo con un PIB muy elevado, vean, va a aumentar la presión del ventrículo derecho, va a disminuir el retorno venoso sanguíneo y voy a tener un cor pulmonale con fallo del ventrículo derecho. Por eso es muy importante esta cuestión de la PIP. Entonces, las recomendaciones de las guías del Surviving Sepsis respecto a los pacientes con COVID y con monitoreo hemodinámico es que debemos de utilizar en aquel paciente que tenga COVID y choque, usar parámetros dinámicos para evaluar la respuesta a líquidos. Lamentablemente, pues esos parámetros hemodinámicos son, por ejemplo, el ultrasonido para ver si el paciente ya tiene una sobrecarga de líquidos importante, o el uso de ultrasonido para evaluar cómo está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, o sea, un ultrasonido en tiempo real, lo que llamamos variación de la presión de pulso, pero pues nosotros en piso no tenemos eso, o sea, solamente contamos con variables que no son dinámicas y que son estáticas, pero pues que podemos utilizar. Debemos de emplear siempre una estrategia conservadora del uso de líquidos, de preferencia mantener al paciente con balances negativos de en menos 500 a 1000, preferir el uso de cristaloides versus coloides. La norepinefrina siempre va a ser nuestro primer vasoconstrictor, no emplear albúmina como medida para resucitación inicial. Por ningún motivo debemos de utilizar dopamina, porque la dopamina tiene el riesgo de provocarle al paciente taquicardia, y si el paciente se taquicardiza, entonces eso va a condicionar que tenga mayor consumo de oxígeno. Entonces la dopamina no es conveniente. Si el paciente ya lo tenemos con noradrenalina y pese a eso no logramos que tenga una presión arterial media mayor de 65, perdón, entonces podemos considerar el uso de vasopresina. Debemos de mantener una presión arterial media mayor de 65, pero no mayor de 90, porque eso también va a impactar en la mortalidad. Aquellos pacientes que tengan disfunción cardíaca, pese a que ya vimos que los líquidos están bien, es decir, tenemos una saturación venosa central mayor de 65, la presión arterial media está normal, eh, tenemos un volumen urinario adecuado, pero pese a eso nuestro paciente tenemos datos de disfunción a nivel cardíaca, entonces eso quiere decir que la falla es de bomba y debemos de considerar en ese momento iniciar dobutamina. Y aquellos pacientes que tengan choque refractario, es decir, dosis de norepinefrina mayores de 0.5 microgramos kilóminutos y no logramos tensiones arteriales medias, podemos considerar el uso de hidrocortisona a una dosis de 200 miligramos al día, lo convencional es 100 miligramos cada 12 horas y solamente tener precaución en aquellos pacientes que tengan sepsis con leucocitosis, porque generalmente eso nos va a indicar que hay una sobreinfección bacteriana y son pacientes que pueden empeorar con el uso de los esteroides. Entonces, las conclusiones respecto a esto es que
la valoración de aspectos clínicos básicos que tenemos ahí en la mano en el piso nos permite tener un panorama confiable del estado hemodinámico del paciente. La vigilancia constante del paciente en estado crítico es fundamental para tomar decisiones oportunas. Entonces, no basta con un pase de visita al día, tenemos que hacer ajustes, regresar y ver cómo funcionaron, volver a regresar y estar reevaluando, y es la única manera de mantenernos pegados a eso. La falta de recursos, es decir, que no tengamos pues ultrasonido, que no tengamos ecocardiograma, que no tengamos catéter de Swan-Ganz, pues esas situaciones jamás van a sustituir la agudeza clínica del médico. Y la constante actualización y el intercambio de información entre nosotros nos permitirá otorgar un tratamiento de mayor calidad a los pacientes. Eso es todo por mi parte. Si gustan ustedes mandarme algún comentario, tienen alguna duda, información que requieran o que podamos compartir, este es mi correo y pues estoy a sus órdenes para lo que se requiera. Muchas gracias y que tengan buena tarde.